Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las integrales de superficie. En el capítulo de integrales dobles ya dejé una pista sobre sobre si existían las integrales dobles de campos vectoriales o de funciones vectoriales. Y comenté que no, que las integrales dobles son una aplicación que existe solo para funciones escalares, pero comenté que para el caso de funciones vectoriales existían las integrales de superficie. Entonces, parte del capítulo vamos a ver esta situación, que va a ser extrapolar más o menos una integral doble para el caso de funciones vectoriales, pero no solo eso, porque las integrales de superficie no son exactamente una integral doble. Así que vamos a comenzar viendo cuáles son las diferencias entre las integrales de superficie y las integrales dobles, y luego pues ya veremos las integrales de superficie de funciones escalares y las integrales de superficie de funciones vectoriales. Así que vamos a empezar, y para ello pues vamos a comenzar recordando lo que eran las integrales dobles. Así que vamos a hacer un dibujo que consiste en una región U en el plano XY, que va a ser el dominio de nuestra función, o más concretamente el dominio de nuestra función será un subconjunto del plano XY, o sea, de R2. Entonces, esta región U tendrá como imagen los valores f de U que, compuestos en un vector junto con los valores de la propia región U, pues forman el grafo de la función, o sea, esta superficie de color naranja. Ya os comenté que esto de aquí es un abuso de notación, pero que suele usarse y más que nada pues para denotar matemáticamente el grafo de la función, porque si no, pues claro, habría que escribir los infinitos puntos que son cada uno pues un punto del dominio de la región U compuesto en un vector con su imagen, luego otro punto, ¿vale? Entonces, pues bueno, o sea, usamos esto de aquí. Y entonces vimos también en este capítulo, en el de integrales dobles, que el volumen delimitado entre la región U y la parte del grafo de la función, que sería la imagen de U con U también, compuesto en un vector, pues era una suma, o sea, para encontrar dicho volumen, pues nada más que teníamos que hacer una suma de Riemann, porque, y esto es muy importante, U es un rectángulo, ¿de acuerdo? O un cuadrado, que bueno, ya sabéis que un cuadrado es un caso especial de rectángulo, pero como mucho, U debe ser un rectángulo, ¿vale? Si no, no podíamos hacer esto, y vimos pues las diferentes técnicas que había para integrar regiones que eran de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que eran las que son simultáneamente de tipo 1 y de tipo 2. Pero en este caso, que era el más fácil, pues podíamos ponerlo como una suma de Riemann, y definíamos esta suma de Riemann pues como una doble integral, pues porque tiene un doble sumatorio, ¿vale? Entonces, esta doble integral, como los límites inferiores, pues en este caso pues sería una de las integrales, tendría como el límites el intervalo en X y otra el intervalo en Y, pues dicho intervalo en X, producto cartesiano con el intervalo en Y, pues formaba el rectángulo que es la región U, ¿vale? Todo esto ya lo vimos en el capítulo que os digo. Entonces, si queríamos abreviar un poco más la notación, pues para no estar escribiendo de X y de Y, pues poníamos dA, y para no poner los límites explícitamente, pues como estos límites, su producto cartesiano denota la región U, pues ponemos que es una doble integral sobre la región U. Y suele ponerse dA cuando la región de integración, o sea, U, es un rectángulo, ¿vale? Es lo que os estoy diciendo, porque ahora vamos a ver que para las integrales de superficie se utiliza otro tipo de notación, que en vez de una, pues suele ponerse una S mayúscula. Entonces, repito, el objetivo de las integrales dobles era calcular el volumen comprendido entre la región U y su imagen. O sea, este volumen de aquí que es sombreado así en color blanco. Bueno, pues una vez hemos refrescado todo esto de las integrales dobles, pues vamos ya con el capítulo en sí. Muy bien, pues para comenzar a hablar de las integrales de superficie, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a pensar, para el caso de
de calcular el volumen entre dos superficies, o sea, lo que acabamos de ver que hace una integral doble, pues os acabo de decir que teníamos como restricción que la región U fuera un rectángulo. Pues podríamos pensar que cómo se calcularía el volumen en una situación similar si la región U, en vez de ser plana y ser un rectángulo, pues fuera una superficie con una cierta curvatura en el espacio R3, por ejemplo. O sea, lo que os estoy comentando pues sería un dibujo más o menos así. ¿Vale? Aquí veis que ahora la región U pues no es un plano contenido en R2, en el plano XY, o sea, perdón, un rectángulo, quiero decir, contenido en R2, sino que pues ya es una superficie bidimensional, pero se extiende en R3, que es pues todo este espacio que tenemos de fondo, ¿vale? Entonces, si quisiéramos calcular el volumen comprendido entre estas dos regiones, pues ¿cómo se hace? Bueno, pues eso es lo que va a dar cuenta la integral de superficie cuando la realizamos sobre una función escalar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir avanzando en el capítulo con la deducción de las integrales de superficie utilizando el ejemplo de las funciones escalares y luego ya pues introduciremos las funciones vectoriales una vez tengamos ya más o menos el esquema claro, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a llamar a la región U, en vez de con U, vamos a llamarlo con la letra S. Y lo siguiente que vamos a hacer es definir la función que nos va a dar la imagen de esta región S. O sea, esta de aquí, que tengo puesta definiendo el grafo de la función. Entonces, vamos a definir esa función como f, que va a ir de S, que está contenido en R3, a R, donde ya no especifico el conjunto que es esta región rosa, ¿vale? Pero en realidad de S iríamos mediante la función f a la zona rosa esta de aquí que está contenida en el grafo de la función, ¿vale? Lo que pasa es que pues más que nada para no escribir tanto y no confundir, pues que sepáis que esta superficie va mediante la función f aquí. Y ahora vamos a definir la función, o sea, perdón, la región S. S será un conjunto de puntos, por lo tanto abrimos llave, entonces serán los puntos pertenecientes a R3, tales que la coordenada Z de estos puntos pues se obtenga mediante, por ejemplo, una función G aplicada a un punto del plano X, ¿de acuerdo? Entonces cerramos llaves. Muy bien, entonces, repito, nuestro objetivo va a ser calcular el volumen entre la tapa azul, que es la región S, y esta tapa rosa, que es los puntos de la región S puestos en las coordenadas de un vector más otra coordenada más, que es la imagen de cada uno de los puntos, o sea, este volumen de aquí. Vale, entonces la pregunta va a ser, bueno, pues cómo nos ponemos a trabajar con ello, porque ahora, claro, ya no podemos decir que secciones de la región S podamos trocearlas en rectangulitos que sean base por altura, pues porque al tener cierta curvatura en el espacio de 3 dimensiones, pues esto ya no nos sirve. Pero aún así vamos a poner el dibujo, o sea, este de aquí, o sea, en el fondo vamos a querer hacer lo mismo que hicimos en las integrales dobles con la suma de Riemann, particionar la región S en cuadraditos que multiplicados por la función en cada uno de esos cuadraditos que en el límite pues serán un punto, pues nos dará este paralelepípedo o como se llame, que tendrá pues un volumen infinitesimal. Pues la suma de todos estos volúmenes en cada uno de los puntos de la región S nos terminará dando el volumen. El kit de la cuestión va a estar en cómo definimos este cuadradito elemental de superficie de las regiones.
Entonces, como estoy seguro que si estáis en este vídeo, pues ya habéis visto el capítulo de parametrización de funciones, pues en ese capítulo vimos que parametrizar una función puede entenderse así coloquialmente como que nosotros lo que hacemos es proporcionarle un exoesqueleto al objeto que estamos parametrizando, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, si es una superficie bidimensional, pues estaríamos tejiendo dos tipos de curvas de forma que al entrelazarse nos den la región S. O sea, por ejemplo, estaríamos haciendo, pues, por ejemplo, definiendo una curva así, o sea, no una, sino infinitas. Entonces, por ejemplo, una de esas curvas pues vendrá por aquí y será igual a un lado o cierto intervalo en esa curva coincidirá con un lado de este área diferencial, o sea, de esta región diferencial o elemental de la superficie S. Y pues bueno, o sea, he dicho que puedo en realidad trazar infinitas curvas de estas, pues pondría pues todas las que me diera la gana, pues por ejemplo por aquí, ¿vale? Por aquí también. Y luego pues podría definir en la parametrización otro tipo de curva, pues por ejemplo una que viniera por aquí y que también coincidiera con uno de los lados de este rectangulito elemental. Entonces, pues bueno, aquí en esta dirección pues también podría poner otra que viniera por aquí también, ¿vale? Por aquí, o sea, podría poner todas las que me diera la gana, de forma que, pues veis que estoy como tejiendo una malla de cuadraditos que en el fondo, si los llevara al límite, muy pegados entre ellos, pues estaría como cosiendo con dos tipos de hilo la región S. O sea, tendría este dibujo de aquí más o menos. Entonces, como me he adelantado en los dibujos un poquito, pues vamos a ir ahora matemáticamente viendo cómo se hace todo esto. Bueno, pues os he dicho que estaba seguro que habíais visto el capítulo de parametrización de funciones en esta lista de reproducción, en la de cálculo multivariable, porque si no es así, pues ya os digo que aunque voy a intentar hacer el capítulo lo más autocontenido posible, pues es recomendable que para que no vayáis con el conocimiento justo pillado por los pelos, pues os veáis este capítulo. Vale, pues la parametrización de la región S va a venir dada por la función phi mayúscula, que vamos a definirla como una función que de una región U contenida en R2, ¿vale? O sea, esta región U va a ser una región plana y a ser posible vamos a querer que sea un rectángulo, o sea, no a ser posible, esto ya lo voy a comentar luego un poco más adelante, no tiene por qué ser un rectángulo porque a malas pues podemos ir a una región que no tenga estas características y en vez de hacer una integral doble, pues hacemos una integral doble, pero mediante el teorema de Fubini, ¿vale? Entonces, bueno, esto ahora lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo primero de todo, vamos a decir o a ver en qué consiste esta parametrización. Vamos a tener phi e mayúscula, vamos a abrir llaves y entonces tendremos que, como es una superficie de dos dimensiones lo que queremos parametrizar, pues tendremos dos grados de libertad para escoger en la parametrización. Pues la x, generalmente, pues la coordenada x y la coordenada y tendremos libertad para parametrizarla como queramos, cada una de ellas, pero luego la coordenada z, pues esa ya viene fijada por esta condición, que es que z es la imagen de los puntos x y bajo la función g, ¿de acuerdo? Así que tendremos que la coordenada x pues va a estar definida ahora como una función de dos nuevas variables que van a ser los parámetros, pues vamos a llamarle u y v. La coordenada y pues también la definimos como una función de estos dos nuevos parámetros, la que a nosotros nos dé la gana. Y ahora, pues la función, la coordenada z,
esa ya no viene definida, sino que esta es igual a la función g de x parametrizado e y parametrizado también, ¿vale? Esto muchas veces suele verse escrita también las parametrizaciones como que son funciones, vamos a ponerlo por aquí, como que phi pues es una función vectorial que depende de estas nuevas variables, de u y de v, y que nos da los puntos de un espacio de 3 dimensiones, en este caso, pues los x, los y y los z. Lo que pasa es que este x, este y y este z son puntos de S, ¿de acuerdo? Porque vamos de un espacio de R2, que es donde con estas variables u y v montaremos un sistema de coordenadas, que es el que os decía que lo que intentaremos será que sea de tal forma que la región S transformada mediante la parametrización, aunque en este caso sería hacia el sentido contrario, tendría que ser con la parametrización inversa, pero que de la superficie S con cierta curvatura en R3, pues vayamos a un rectángulo plano en R2. O tal y como está escrito aquí, pues al revés, que de un rectángulo plano en R2, pues vayamos a una superficie curva, en este caso la superficie S, mediante la parametrización phi. Entonces, una vez tenemos esta parametrización, pues para separarla en dos tipos de curva, pues ya nosotros sabemos que tenemos que hacer lo siguiente. O sea, vamos a definir primero las curvas C, vamos a ponerles un subíndice, C sub i, porque va a haber dos curvas, y C va a ser una función vectorial. Entonces, C, estas curvas van a ir de un cierto intervalo. Vamos a poner, por ejemplo, un intervalo a B, aunque según qué curva estemos hablando, pues no serán los mismos puntos a B, pero bueno, pues por poner aquí el conjunto del espacio de dominio, esto un intervalo en R, e iremos a puntos de la superficie S que está contenida en R3. Entonces, lo que vamos es a definir, como os he dicho, pues dos tipos de curva, las rojas y las azules. Pues vamos a empezar, por ejemplo, con las rojas. Entonces, bueno, pues como voy a ponerlas por colores, no las voy a llamar ni C sub 1 ni C sub 2, pues bueno, pues le quito el índice I a esta curva para no liar, pero bueno, o sea, yo aquí pues porque puedo permitirme por el programa este pues poner colorines, pero esto pues lo suyo es que en un papel, usando un boli de un solo color, pues para nosotros no perdernos y no liarnos, pues pongamos toda la información posible, ¿vale? Entonces vamos a definir las curvas C de color rojo como que van a tener la coordenada V como constante. Vale. Entonces, estas curvas C de color rojas, nosotros las vamos a redefinir por conveniencia como, o sea, como al final la curva es un vector, se me ha olvidado aquí ponerlo, esto significa que cada punto o sea, la aplicación C lo que es un vector que está señalando a cada punto de esa curva. Lo que pasa que cada punto de esa curva pues viene dado por una subparametrización de esta parametrización inicial que teníamos. Entonces, vamos a llamarle a esto R, pues sub U. Ahora explico esto de aquí porque esto es una notación que no suele usarse, o yo no la veo usarse casi en ningún sitio, pero me parece que es más pedagógica a la hora de aprender todo esto, que al principio es bastante lioso si no se va con máximo detalle. Entonces,
Estas curvas rojas, lo único que tendremos es que irnos a la parametrización original y donde haya una v, pues fijarla como una constante, ¿vale? Entonces, al final, pues quedarán una x, una y y una z que solo dependen de la u, porque habremos quitado la segunda coordenada, ¿de acuerdo? Entonces, una parametrización que solo depende de una variable, pues nos define una curva, en este caso, en el espacio de 3 dimensiones, pues porque tenemos la x, la y y la z. Entonces, según qué valor constante le demos a esa v, pues nos dará una única curva roja, aquí en la superficie S. Si modificamos el valor de esa constante v y le damos otro valor constante, pues nos dará otra curva roja, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el conjunto de infinitas curvas rojas que están dentro de la superficie S, dados por los infinitos valores constantes que le podamos dar a la segunda coordenada, ¿vale? Entonces, aquí a la hora de parametrizar los puntos de esta curva, pues ya sabéis que como es una curva y tiene un único parámetro, pues solo tenemos un grado de libertad, ¿vale? Entonces, aquí solo podemos definir la x, pues en este caso, como la v es constante, pues dependerá únicamente de u. Por eso veis que he definido estas curvas como R sub U, porque son vectores que, pues por ejemplo, a ver, porque aquí el origen de coordenadas me lo tapa la superficie, pero imaginad que tuviera el origen de coordenadas aquí en este punto, ¿vale? Tengo el punto 0, pues los vectores que van apuntando todo el rato, pues por ejemplo a los infinitos puntos de esta curva roja, pues esto es un vector posición que tiene v como constante, vamos a definirla como v sub 0 igual a constante, y que solo depende de u. O sea, tendremos u, es un vector posición, u, v sub 0. Que por eso también veis que aquí, pues por ejemplo, para esta curva de color rojo que tengo por aquí, pues he dicho que en esta curva v está fijado en v sub 0. Y, por ejemplo, en esta otra de aquí, en la azul, esta que estoy siguiendo por aquí con el color amarillo, pues la he fijado en u igual a u sub 0. ¿Por qué tiene sentido ponerle el color a la curva correspondiente a la variable que estamos fijando? Pues porque como u y v van a ser nuestras nuevas coordenadas, pues tiene todo el sentido del mundo decir que para un valor constante de esa coordenada, pues tenemos un color para el eje. Igual que si, por ejemplo, tenemos el plano x, y, pues nosotros decimos que para un valor de x constante, pues como pueda ser el 1, pues lo definimos como esta recta de color azul, porque esta recta tiene todos los valores de 1 constantes. Sin embargo, ¿qué característica tiene esta recta? Pues que va atravesando los infinitos valores que le podemos dar a la otra coordenada. Pues, por ejemplo, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros parametrizáramos esta curva de aquí, o sea, bueno, en cartesianas habría que ver porque esto es un caso especial, pero lo que ocurre en el caso de parametrizar la superficie S es que como con la curva azul atravesamos todos los valores de la curva roja, pues al parametrizar la curva azul es una curva que depende del parámetro rojo, ¿de acuerdo? Pues en este caso esta curva pues dependería de los valores de y. Pues aquí pasa lo mismo, pues por ejemplo ahora que estamos con la curva roja, pues vemos que esta curva de aquí tiene valor v igual a v sub 0, o sea, está fijado, sin embargo va atravesando todos los valores que puede tomar las curvas u. Pues por ejemplo, esta de aquí, o sea, esta curva de color que la estoy sombreando ahora en amarillo, pues atraviesa primero esta curva de color azul,
con un valor u igual a 1, por ejemplo, luego atraviesa esta otra con valor u igual a 2, por ejemplo, también, y así pues va atravesando todas las de color azul. Por lo tanto, la curva de color rojo depende o tiene como variable la u, porque según vamos recorriéndola va cambiando el valor de u, que es lo que quería deciros. Vale, entonces aquí la i, pues como estamos hablando de una curva, al fijar aquí en la parametrización de la superficie la v como una constante, pues ya no viene dada la forma de la coordenada y parametrizada. Lo que pasa que por ser una curva, esto tiene que ocurrir que esto a su vez sea pues una función, pues vamos a llamarla por ejemplo h de x, que ahora depende de u, porque al ser una única curva, pues no queda otra que en el plano xy, bueno, voy a poner todo, o sea, el espacio R3, ¿vale? Esto es R3. Entonces, una curva en el plano, o sea, en x y que venga dada pues, por esta función h, si la componemos con otra función que tenga como imagen el eje z, pues lo que nos va a dar es una curva, pues por aquí en el espacio R3, ¿de acuerdo? Donde aquí coinciden en el punto inicial y, bueno, aquí me he pasado un poco al dibujar la curva y coincidirían aquí en el punto final y este trozo que me sobra lo quito, ¿vale? Y la coordenada z, pues igual, aquí viene dado por la función g, pero la función g, pues ahora de x, que depende de u, y h de x, que depende de u, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, esto yo creo que también para no liar, pues voy a poner que esto es i de u también, y aquí voy a quitar la h, más que nada para eso, para no tener tantas letras escritas, pero, y ponemos aquí como que i depende de u también, pero nosotros sabemos que esta i no hemos escogido nosotros la parametrización, sino que ya tiene que venir dada por una función, ¿vale? Por eso pongo el igual y no pongo el se define. Entonces ahora con las curvas azules, pues esto es más de lo mismo, así que voy a ir ya un poco más rápido, pues tendremos que las curvas C azules, la característica que tienen es que el parámetro u es constante a lo largo de ellas. Entonces, vamos a definir la parametrización de estas curvas como los vectores posición sub v, ¿vale? Igual que estos de aquí, que, repito, lo único que quiere decir este vector es que r, o sea, esto es un vector posición apuntando a un punto del espacio de 3 dimensiones que son los puntos de esta curva. Entonces, este vector posición tiene como variable la coordenada u, pero v está fijado en un v sub 0. En un v sub 0, o sea, según que v sub 0 le demos, pues tendremos una curva de color rojo o la de al lado, u otra, o la de más allá, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo. Este r sub v simplemente es una manera para llamar a un vector posición que tiene la coordenada u fijada, o sea, estamos en la coordenada u en u sub 0 y depende solo de v, ¿vale? Entonces aquí vamos también a abrir unas llaves y tendremos la coordenada x definida como una función de v que tiene que venir dada por hacer en la parametrización constante la u, ¿de acuerdo? Luego la i, que tiene que ser también una función de v, que por ser una curva, pues también esta i es una función de la x, ¿vale? Y luego la z, que esta pues igual viene mediante la función g,
de U, o sea, perdón, de X que depende de U y que, perdón, de 1, X que depende de V y que depende de V también. Bueno, pues ¿para qué sirve todo esto? Pues el objetivo que nosotros teníamos, si recordáis, era cómo encontrar el área de un cuadradito de estos de por aquí, ¿vale? Pues por ejemplo este. Entonces lo que se nos ocurre es que una vez tenemos parametrizada esta superficie con dos tipos de curvas, podemos encontrar en un punto, pues por ejemplo este de aquí, vamos a llamarle el punto P, pues podemos encontrar los vectores tangentes a cada una de las curvas en el punto P y hacer su producto vectorial. Entonces, sabéis que el producto vectorial de dos vectores pues da un tercer vector que es perpendicular a ambos en el sentido dado por la regla de la mano derecha y que aparte el módulo de este tercer vector perpendicular a los dos primeros tiene como módulo el área del paralelogramo que forman los dos vectores iniciales, ¿vale? Entonces, para ello, vamos primero, pues a ver, yo creo que me puede caber por aquí, así no borro el dibujo, si me aprieto un poco. Entonces, ¿cómo encontramos, pues por ejemplo, el vector tangente a las curvas C? Bueno, pues como las curvas C, en realidad, cada una de ellas viene dada por un vector posición que solo depende de U, porque la coordenada V está fijada, pues para encontrar un vector tangente a esta curva, pues haremos la derivada respecto al parámetro del cual depende. Pues entonces, como esta curva depende solo del parámetro U, única y exclusivamente, pues encontrar un vector tangente a esta curva en un punto dado, pues será igual que hacer la derivada total de los vectores sub u, porque son los vectores que apuntan a las curvas de color rojo, respecto al parámetro que depende. Entonces, derivar totalmente un vector posición que apunta solo a una curva respecto a su parámetro, al único del que depende, esto es igual que derivar parcialmente un vector posición que apunte o que señale a cualquier punto de la superficie S respecto de la misma coordenada. Lo que pasa que estos vectores que señalan los puntos de la curva S no son vectores cualesquiera que denotemos por la letra R, porque eso pareciera que pues, es un vector arbitrario, sino que estos son los vectores phi, porque son los vectores phi los que señalan a cualquier punto de la curva S mediante esta parametrización que hemos hecho, ¿vale? O sea, aquí también lo podéis ver. Así que vamos a llamar a este vector R, pues lo vamos a llamar phi. Repito, ¿por qué? Pues porque derivar totalmente la curva roja respecto al parámetro del que depende es exactamente lo mismo que derivar parcialmente la parametrización respecto al mismo parámetro que tiene la curva roja, o sea, en este caso a U. Y esto es equivalente, pues porque al final la curva roja la hemos obtenido de la parametrización phi, haciendo constante el parámetro V y dejando como variable la U. Entonces ahora, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es despejar el diferencial de vector R sub U. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que queremos es encontrar una sección aquí de área infinitesimal y para ello lo que tendremos que hacer es el producto vectorial de vectores infinitesimales, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el producto vectorial, pues entre dos vectores da un tercer vector perpendicular a ambos, cuyo módulo es exactamente igual al área del paralelogramo que forman los dos vectores iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, si los dos vectores con los que hacemos el producto vectorial son infinitesimales, pues nos dará un área infinitesimal también, o un diferencial de área. Aquí
al despejar diferencial de R sub u, nos llevaremos el diferencial de u multiplicando a esta derivada parcial. O sea, tendremos derivada parcial de phi respecto de u por du, y esto pues es igual a la derivada parcial de x respecto de u parcial y respecto de u y parcial z respecto de u multiplicado por du. Y ya tendríamos un vector tangente a la curva roja en un punto cualquiera de aquí, pues por ejemplo en este de aquí vamos a llamarle el punto P, que sería pues más o menos un vector de este tipo, apuntando pues tangencialmente a lo largo de esta curva de aquí. Habría que hacerlo más pequeño, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, por las limitaciones del dibujo, pues yo no puedo más, pero esto lo tenéis que imaginar que es un vector diferencial. Entonces, para encontrar el otro vector tangente, el que lo es a las curvas de color azul, pues vamos a hacer más de lo mismo. Derivaremos los vectores R sub v, que son los que la coordenada u está fijada, es constante y solo depende del parámetro v, totalmente respecto a esta variable o a este parámetro. Entonces, derivar totalmente estos vectores respecto a v, pues es igual que derivar la parametrización parcialmente respecto a v también. Por lo tanto, aquí pues pondremos derivada parcial de phi respecto de v y hacemos lo mismo. Despejamos el diferencial de R sub v, que será igual a parcial de phi respecto de v por dv. Y así pues habremos obtenido otro vector tangente ahora a las curvas azules diferencial, que pues más o menos será un vector que vaya pues por aquí. Y esta derivada parcial puesto explícitamente pues es la derivada parcial de x respecto a v, parcial y respecto a v y parcial z respecto a v. Si alguien tiene la duda de cómo se sabe que derivar respecto a, pues por ejemplo, en una curva, derivarla respecto al parámetro nos da un vector tangente, pues tengo un vídeo en la lista de reproducción de matemáticas donde demuestro por qué esto es así, ¿de acuerdo? Entonces ya hacer el producto vectorial de estos dos vectores pues nos va a dar como os he dicho, un tercer vector que será perpendicular a ambos, que vendrá pues más o menos por aquí. Voy a ponerlo un poco más grueso. Y este vector será diferencial de ese vector. O sea, un diferencial de superficie con carácter vectorial. Muy bien. Entonces, os acabo de decir que el producto vectorial de este vector con este nos va a dar el diferencial de superficie con carácter vectorial. Lo que pasa que antes de continuar, dejadme que os comente por qué el diferencial de superficie, o mejor dicho, que os comente lo que conlleva que el diferencial de superficie tenga carácter vectorial. Porque esto lo que va a acarrear es que la superficie que nosotros estemos definiendo vamos a poder orientarla, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que, por ejemplo, si yo el producto vectorial, en vez de hacer este primero con este, lo hiciera al revés, daría un vector con el mismo módulo, pero en dirección opuesta, ¿vale? Entonces, luego a la hora de definir las integrales de superficie, es importante que tengamos claro cuál es el sentido de nuestro diferencial de superficie, porque si no, puede que el resultado que obtengamos en la integral no sea representativo de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, el diferencial de superficie definido como este producto vectorial de vectores tangentes, pues puede tener dos orientaciones. Una,
que se llama de la cara exterior y se define como la orientación positiva, que es este producto vectorial, ¿de acuerdo? O sea, es el producto vectorial que venga dado por la regla de la mano derecha y que apunte, pues, por decirlo coloquialmente, hacia arriba, ¿de acuerdo? Y el de la cara interior, pues la orientación contraria, o sea, invertimos el orden del producto vectorial y nos daría el negativo del vector positivo, ¿de acuerdo? Esto hay una manera más rigurosa de definirlo, que es que, por ejemplo, uno de los criterios que hay para definir cuál de estos dos es el que debe usarse, o sea, cuál es el positivo según la superficie que tengamos, pues es que si, por ejemplo, nuestra región, por ejemplo, nuestra región S viene definida como una función en la que z es función de x y de y, porque puede pasar que, esto ahora lo vamos a ver al final del capítulo, otras superficies pues, que estén orientadas a lo largo de los otros dos ejes. Pues, por ejemplo, que la coordenada x sea la que venga en función de y de z, o que sea la coordenada y la que venga en función de x y de z. Pero si tenemos esta situación, pues el diferencial o sea, el ds que orientará de forma positiva nuestra superficie es el ángulo que forman entre el diferencial de superficie y el eje z positivo. Si la función es positiva, pues es agudo. Si es obtuso, pues estaríamos tomando este otro de aquí, que este es el que no queremos. Sin embargo, si la función g es negativa, entonces tendremos que coger este de aquí. O sea, esto es algo que luego ya haré algún ejercicio calculando, al igual que hice con las integrales de línea, que hice luego un capítulo calculando una integral de línea a lo largo de una curva cerrada, pues ya haré lo mismo con una integral de superficie sobre una superficie cerrada, para que veáis un ejemplo, pero es esto en definitiva. También muchas veces suele definirse como que si tenemos una superficie, pues por ejemplo esta de aquí, si calculamos el plano tangente a un punto P, pues por ejemplo esto es el plano tangente a la superficie S, siendo esta línea verde la superficie S puesta de perfil, ¿vale? Este de aquí es el punto P, pues se define como el diferencial de superficie positivo el que va en esta dirección, o sea, este sería el que orientaría nuestra superficie en la forma positiva. Sin embargo, este otro, el que va en esta dirección, sería el que definiría nuestra superficie de forma negativa, ¿vale? Entonces, no hablo en términos de concavidad y convexidad, pues porque si os digo la verdad no sé cuál es cada una, y además, según en qué país estéis, a una la llamáis de una forma y a la otra de otra y viceversa. Entonces es mejor pues que tengáis esta imagen mental, o la que os he dicho de que, pues, por ejemplo, en la superficie de una esfera, pues, por ejemplo, tenemos el hemisferio norte y tenemos el eje Z por aquí. Entonces sabéis que este hemisferio viene definido por esta función, por la rama positiva de la raíz r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cogiera un cuadradito de esta superficie y quisiera calcular el diferencial de S ahí, pues sería el que orienta la superficie de forma positiva, sería este. ¿Por qué? Pues porque veis que este vector rojo, si yo lo traslado aquí y uno su origen con el origen del eje Z, pues el ángulo que me queda es agudo, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, el negativo sería este de aquí, este vector sería el que orientaría la superficie de forma negativa, que veis que si
que si yo lo pongo, hago lo mismo con el eje Z, pues nos da este ángulo de aquí, que es un ángulo obtuso, ¿vale? Entonces, esto para el caso en el que la función z, o sea, la función que nos da la superficie, que en este caso sea la coordenada z en función de las otras, sea positiva, porque si, por ejemplo, estamos en el hemisferio sur de la esfera, pues pasa al contrario. Entonces, a colación de esto, pues os voy a escribir por aquí una serie de lemas que hay, que es que si el diferencial de superficie en un punto P de dicha superficie, definido por este producto vectorial, es distinto de cero, pues implica que la superficie, que bueno, aquí he puesto U, pero estaríamos hablando de la superficie S, porque dejadme que use la letra U para las superficies que son planas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí S, vale. Entonces, S es regular en el punto P en este caso. Si en todos los puntos, o sea, para todo X perteneciente a S, o sea, esto significa para todos los puntos de la superficie S, el diferencial de superficie en cada uno de los infinitos puntos es distinto de cero también, pues implica que la superficie en su totalidad es regular. ¿De acuerdo? Esto, pues bueno, o sea, simplemente lo comento para que lo sepáis, porque a la hora luego de nosotros hacer algún cálculo, no vamos a escoger superficies problemáticas ni tampoco parametrizaciones patológicas, porque también, según qué parametrización escojamos, pues puede ser que tengamos alguna singularidad en un punto y que el vector normal a la superficie, o sea, este diferencial de S, no esté definido. Como por ejemplo ocurre en la esfera, que en coordenadas polares no está definido este vector normal en los polos y en el resto de la superficie sí. Bueno, pues vamos donde nos habíamos quedado. Este diferencial de superficie es el producto vectorial de R, de diferencial de R sub U, donde, repito, este subíndice U no significa que hayamos derivado respecto a U ni nada, ¿de acuerdo? Esto simplemente es para hacer referencia a que es un vector diferencial tangente a la curva que depende del parámetro U, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, este de aquí sería el vector diferencial tangente a la curva de color rojo. Producto vectorial por el otro vector diferencial, ¿vale? Entonces, esto ya hemos visto que son tanto esta como esta expresión, así que pondremos derivada parcial de phi respecto a u. Aquí habría que poner el du y luego en el otro producto vectorial el dv. Lo que pasa que como du y dv no son vectores, sino que el vector es esta función que representa la parametrización, que son estos tres puntos de aquí, repito, que quede claro, pues vamos a poder sacar estos dos diferenciales fuera del producto vectorial. Así que ya directamente me ahorro ese paso y esto queda producto vectorial de derivada parcial de la parametrización respecto de v por du y dv. Entonces, vamos a borrar esto de aquí, que ya no nos sirve, lo del tema de los vectores tangentes, y vamos a poner esto un poquito, o sea, un poquito más explícito, porque como al final este producto vectorial pues, puede hacerse como un determinante, pues es el siguiente determinante. Aquí tenemos en la primera fila el vector tangente a la curva roja, que son las que dependen de U, y en la tercera fila el vector tangente a las curvas azules, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya sabéis que esto nos va a dar un vector en el que, pues, en la primera coordenada, pues vamos a hacer el truquillo este de hacer el determinante por menores, pues tendremos, tachamos columna, tachamos fila, I, U, Z, V, o sea, parcial de I respecto a U, parcial de Z respecto a V, menos, a ver que lo he borrado, ZU y V,
O sea, ponemos y v primero para tenerlo en orden y parcial z u. Vale, esto en la primera coordenada. En la segunda, pues vamos a hacerlo ya rápido. Tachamos fila, tachamos columna y tendremos esta diagonal menos esta. Lo que pasa que por menores el segundo término hay que ponerle un menos, entonces será al contrario. Será esta de aquí menos esta. O sea, tendremos z, u xv menos zv xu, y en la última coordenada del vector, pues lo mismo. Xu y v, parcial xu, parcial y v, menos xv y u. Y este sería el vector que nos orienta a nuestra superficie, o sea, el que representa un área diferencial, una sección infinitesimal de nuestra región S. Vale, y muy importante que me he dejado aquí, que esto no se nos puede olvidar, que todo esto va multiplicado por diferencial de u, diferencial de v. Vale, ahora sí. Y aquí igual, diferencial de u, diferencial de v. Bueno, pues ahora aquí viene la diferencia entre cuando integremos una función escalar o una función vectorial. Cuando tengamos una integral de superficie, pues nosotros vamos a tener este esquema. Vamos a tener una integral de superficie en una región, pues nosotros la hemos llamado S, en este caso vamos a poner el ejemplo de la función escalar, de una función escalar f de x por diferencial de s. Vale, entonces la historia es, nosotros lo que queríamos era pasar de aquí a una expresión como esta, como la de una integral doble sobre una región u, que es un rectángulo, ¿vale? Entonces, para transicionar de un tipo de integral a otra, para eso hemos hecho todo este recorrido en el capítulo. Y lo que os comentaba es que la única diferencia, pero que es sustancial, que es entre, por ejemplo, una integral de una función escalar y una que voy a poner aquí abajo, que va a ser una función vectorial, y esto es un producto escalar, y ahora el diferencial de superficie es un vector, pues es que este diferencial de superficie es el módulo de este diferencial de superficie, por lo tanto, habrá que hacer aquí el módulo de este vector, habrá que elevar cada una de estas tres coordenadas al cuadrado y luego hacer la raíz. Y si es una función vectorial, pues simplemente se hace el producto escalar entre la función con este vector, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ahora voy a comentar en detalle cómo se hace cada una de las dos, porque hay que componer las funciones con la parametrización, ¿vale? Y una serie de cosillas más técnicas. Así que vamos a borrar un poco para que me quepa y vamos a explicar la integral de superficie de una función escalar. Vale, he borrado para tener sitio. Y antes de ir con las funciones escalares, con las integrales de superficie de funciones escalares, dejadme que todo esto que hemos hecho lo represente en un dibujo para que ya quede claro al 100%. Vamos a tener este esquema. Entonces, hemos definido un espacio con coordenadas u y v donde S pasa a ser una región plana u que además es un rectángulo. Entonces, lo bueno de que la región U sea un rectángulo es que podemos, mediante esta parametrización, que va de este espacio a este, ¿de acuerdo? O sea, eso aquí lo he dejado claro.
pues es transformar nuestra integral de superficie en una integral doble. Lo bueno de la integral doble es que se hace como una derivada parcial. Se integra respecto a una variable y se toma la otra como constante y luego se integra la otra variable y ya acabaríamos en el caso de dos variables. O sea, siempre que integremos respecto a una, la otra es constante. O sea, que eso es una forma pues, de integrar muy fácil. Aquí veis que os he puesto pues, que un trocito de área diferencial en el espacio con coordenadas u y v, pues claro, es un cuadradito. O sea, en el fondo, pues este diferencial de área es base por altura, que es diferencial de u por diferencial de v. Lo que pasa que al hacer la parametrización hay que multiplicar también por este producto vectorial, ¿de acuerdo? O sea, no solo se transforma el ds en un dA y Santas Pascuas, ¿de acuerdo? Eso ahora lo vamos a ver. Y lo otro que quería comentar es lo que os he hecho alusión a ello así de pasada al inicio del capítulo, que era lo de qué puede pasar según qué parametrización hagamos. Porque hay una parametrización, que es la que yo he puesto aquí, que es la que yo llamo parametrización rectangular, que es decir que x es igual a u, y es igual a v, y z pues viene dado por la función g, que es como nosotros hemos representado nuestra superficie S. Entonces, pues bueno, claro, o sea, el decir que x es igual a u e y es igual a v es lo mismo que no decir nada. Es lo mismo que decir, pues eso, que x es x, y es y, y z pues viene dada por la función g, ¿vale? Entonces eso equivale geométricamente a proyectar la superficie S sobre el plano XY, o sea, a ver qué sombra tiene. Y pues si, por ejemplo, a esta parametrización a la que nos pasa de la región U estrella naranja a la región S, pues yo qué sé, pues la llamamos como phi, pues como estamos llamando a esta región U estrella, pues vamos a llamarla como phi estrella. Pues esa parametrización va de la sombra de nuestra superficie S proyectada en el plano XY a la superficie S, ¿de acuerdo? Igual que mediante la parametrización phi, pues vamos de la región U, que es un rectángulo, a la superficie S. El caso es que nuestra superficie S proyectada en el plano XY no tiene por qué ser un rectángulo. Nosotros, en la parametrización que hemos hecho, pues al definir estas dos curvas, la roja y la azul, nos hemos garantizado que en el espacio de coordenadas u y v los límites de la región sean rectángulos, pues porque cuando vamos por una curva, a lo largo de ella, pues solo varía una coordenada y la otra permanece constante, que es lo mismo que pues en un espacio con coordenadas cartesianas, decir pues que nos vamos por el eje X y entonces la Y, pues por ejemplo, o aquí en este espacio de coordenadas U y V, cuando nos vamos por esta recta de A a B, pues varía la coordenada U, pero la coordenada V está fijada en este valor de aquí. Entonces, lo malo que tiene la parametrización rectangular es que, a menos que ya de por sí la función S venga definida en cartesianas, como que su proyección es un rectángulo, pues la forma de resolver esta integral por este camino que yo os he enseñado no nos va a llevar a una integral doble, que se integra muy fácil, sino que nos va a llevar a una integral para resolver, como vimos en el capítulo de integrales dobles, por el método de Fubini. O sea, tendremos que definir unas curvas que van a ser cada lado del perímetro que forma la región U estrella. Definiremos, pues yo qué sé, un sentido en el que ir pues o hacia X o hacia Y, y pues llamaremos, por ejemplo, a este lado la curva gamma 1, a este otro la curva gamma 2, a este gamma 3 y a este de aquí gamma 4, e integraremos luego, pues poniendo en los límites de la integral las funciones gamma según hacia qué dirección vayamos, hacia X o hacia Y, pues será o una función o su inversa. Todo esto ya lo vimos en el capítulo de integrales dobles, ¿vale?
De todas formas, repito, haré un ejercicio en el capítulo siguiente de una integral de superficie cerrada y todo esto quedará muchísimo más claro. Vale, pues vamos entonces ahora ya sí que sí con las funciones escalares. Pues si tenemos la integral de superficie de una región S curva de una función escalar, pues vamos a llamarla f de x por diferencial de superficie, pues lo que tendremos que hacer es convertir esta integral en una integral doble y eso ya hemos visto que se hace con la parametrización. Entonces, deberemos componer la función f con nuestra parametrización, de forma que tendremos f de phi de u y v por el diferencial de s, que es el módulo de este producto vectorial de aquí. Vale. Entonces, calcular, y todo esto por diferencial de u, diferencial de v. Y todo esto, como ya sí que sí es una integral doble, pues esto es sobre la región U. O sea, esa que hemos visto que nos llevaba del espacio en el que la región es plana a la curva, o sea, perdón, a la superficie curva S. O sea, esto es de U. O sea, sobre la región U. Y los límites de esta integral, pues se obtienen de la parametrización, ¿vale? O sea, de la parametrización de las curvas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto, o sea, aquí en esta integral sobre la región U, que tendrá como límites, pues U0, U1 y V0, V1, pues para saber estos límites, como los puntos que delimitan la región S, eso sí que los tengo que saber, y esos son puntos en 3 dimensiones, que son X, Y Z, pues sustituyo el valor de esos puntos en esta parametrización, pues por ejemplo, en la X, pues X en el punto A, pues por ejemplo, o el punto A tiene coordenadas 1, 2, 3. Pues me vengo a esta parametrización para saber los límites en la variable U y pongo 1, 2, 3. Esto es una función que depende, o sea, es la parametrización x de u y de u y g de x de u y de u y despejo en una de las tres, ¿vale? En la que más fácil me sea, la u. Por ejemplo, me vengo a la primera, entonces ahora lo que tendré, una vez despeje esto, es u en el punto A igual pues a lo que sea, ¿de acuerdo? Y tiene que coincidir que al hacerlo en las otras dos de lo mismo, ¿vale? Si no es que en algo nos hemos equivocado. Y bueno, aquí veis que he puesto esto como h de x de u, pero es lo que os comentaba antes que estas funciones, como son curvas, pues tiene la y que venir en función de x, pero bueno, esto es y de u y esto es y de v, ¿de acuerdo? Y se haría lo mismo pues para la coordenada v. O sea, a ver, habría que poner otro punto más aquí para la curva u, o sea, decir la curva u va de un punto a otro punto en la región S, pues el punto A y el punto B, pues dado por las coordenadas que tenga, se hace lo mismo y con A obtendríamos u A o U inicial, el límite inferior, y con B, pues UB o U final, el límite superior. Luego nos vamos a la curva V y pues a lo mejor la curva V va de C a D. Pues se hace lo mismo en cada uno de los dos puntos y se obtienen los otros dos límites, ¿vale? A la hora de calcular los límites de la integral,
lo bueno que tiene la parametrización rectangular es que como se define x igual a u e y igual a v, pues los límites inferiores u inicial y v inicial pues son x e y en el punto que delimite una de las esquinas de la superficie, y luego en los límites superiores pues la esquina opuesta. Entonces aquí podemos poner un paso más, donde lo que vamos a tener es la integral doble, pues ya hemos dicho, de u0 v0 a u1 v1 de la composición de f con la parametrización, y aquí pues tendremos que poner este determinante. Lo que pasa que el determinante, como nos da un vector, pues a las barras del determinante pues se les suele poner otra barra más, simbolizando que lo que tenemos que hacer es el módulo del vector que nos dé ese producto vectorial, ¿vale? Y bueno, pues ese ya no lo pongo porque no me cabe, pero el módulo de ese vector pues es hacer este producto vectorial y luego pues elevar al cuadrado cada una de las coordenadas de ese vector y hacer la raíz, ¿vale? Eso se multiplica por la función compuesta con la parametrización, que es, pues si esta función depende de x, de y y de z, pues donde aparece la y se pone esta parametrización, donde aparezca la y se pone esta otra y donde aparezca la z se pone esta. No es más esta composición, o sea, componer esta función con la parametrización no es más que hacer eso. Y aquí lo curioso que quiero que veáis un momentito es que imaginad que nuestra región S en un inicio fuera plana en vez de curva, ¿vale? Y que nosotros hiciéramos la integral de superficie y llegáramos hasta este punto de aquí. No haría falta porque se podría hacer más fácil, pero imaginad que decidimos tomar este camino. Pues si es una curva plana, por ejemplo, o sea, si es una región plana que pertenezca a R2, o sea, el plano XY, pues significa que la coordenada Z no tendría componentes, ¿de acuerdo? O sea, la parametrización aquí, pues Z sería igual a 0. Por lo tanto, aquí tendríamos un 0 y aquí tendríamos otro 0. ¿Qué ocurre al hacer este producto vectorial? Pues que podemos hacerlo por menores. Entonces cogemos la coordenada, o sea, el vector EZ, tachamos columna, tachamos fila y nos queda esto, nos quedaría este mini determinante por el vector EZ. Lo que pasa que como nosotros estamos calculando el módulo del determinante, pues esto es un vector con coordenadas este determinante y vector unitario EZ, pues calculamos el módulo de este vector, que es el módulo de esta coordenada por el módulo o la norma de este vector. Entonces, el vector unitario, su módulo está definido como 1 y lo que tenemos es esto. ¿Y qué es esto? Pues esto resulta que es la matriz jacobiana, que aquí habría que multiplicar también por du de v, y lo que os digo que esto es la matriz jacobiana de las, o sea, perdón, el jacobiano, ¿vale? No la matriz jacobiana, sino el determinante, que se llama el jacobiano, de las coordenadas u y v, que es lo que vimos en el capítulo del teorema del cambio de variable, que era cómo calcular el área de una superficie plana de forma general, o sea, que no sea un rectángulo, que esté delimitada pues por una serie de curvas, o sea, que sea una superficie de tipo 3. Pues veis que en este caso especial de una integral de superficie de una función escalar, cuando S es en realidad una región plana U, pues este producto vectorial se convierte, o sea, el módulo de este producto vectorial se convierte en el jacobiano. Simplemente era un detalle que quería comentar, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora con las funciones vectoriales. Entonces tendremos una integral de superficie sobre la región S de una función
Que bueno, aquí también se me ha olvidado poner que, o sea, estas funciones escalares, pues claro, son funciones, pues en este caso van de R3 a R, ¿de acuerdo? ¿Por qué de R3? Pues porque estaba definiendo superficies en R3, ¿de acuerdo? Y porque además aquí tenemos tres coordenadas, la X, la Y y la Z, ¿vale? Donde además, que quede claro, que ya lo tenía escrito, que esta F es esta F, ¿vale? O sea, esta F lo que nos da es la tapa del volumen que nosotros queremos calcular mediante hacer la integral de superficie de una función escalar. Entonces, con las funciones vectoriales, esto es otra cosa que ocurría lo mismo con las integrales de línea. Al hacer la integral de superficie de una función vectorial, ya no estamos calculando un volumen, sino que estamos calculando otra cosa que ahora la voy a explicar, pero dejadme que primero escriba unas cosas porque es que si no, no me va a caber. Entonces, aquí vamos a tener funciones f vectoriales que tienen que ir de R3 a R3. El tema de que en las integrales de funciones vectoriales, pues ya sean integrales de línea o de superficie o de lo que sea, vayan de R3 a R3 es porque las superficies que nosotros definimos están en R3. Entonces no tiene sentido añadir vectores en la imagen de esta función, o sea, decir que por ejemplo aquí ponemos R4, porque al hacer el producto escalar de esta f con el diferencial de superficie, o sea, con lo que va a ser este determinante de aquí, pues este determinante, o mejor dicho, más que este determinante, este vector de aquí, este vector tiene tres componentes porque pertenece a R3, porque el diferencial de superficie pues es el vector normal a la superficie que nosotros estamos integrando. Entonces, si nosotros lo multiplicamos escalarmente por un vector de R4, pues tenemos que el vector de R4 tiene una coordenada, dos coordenadas, tres coordenadas y en la coordenada 4 otra coordenada. Sin embargo, el diferencial de superficie tiene una coordenada, otra coordenada y en la cuarta tendría un 0. Entonces, da igual porque anularía esta de aquí y estaríamos calculando la proyección del vector f de este de aquí sobre el espacio R3, en el caso en el que tuviera, por ejemplo, 4 dimensiones, ¿vale? O sea que por eso tiene que ir de R3 a R3 todas estas integrales de funciones vectoriales. Bueno, entonces tenemos la integral de superficie de una función vectorial multiplicado escalarmente por un diferencial de superficie vector. Vale, pues esto de aquí se hace exactamente lo mismo. O sea, se compone el vector, o sea, la función vectorial con la parametrización. O sea, tendremos f vector compuesto con phi de u y v. Y este diferencial de S, pues eso, ya hemos visto lo que es este vector de aquí. Así que hago un copia-pega. Y pues lo mismo, podríamos poner un paso más. Lo que pasa que ese paso más nos dividiría esta integral en tres integrales de funciones escalares, correspondientes a cada una de las coordenadas de este vector f, ¿vale? O sea, porque f podemos definirlo como que es un vector, entonces f tiene coordenada fx, fi y fz, donde cada una de estas f's es una función de x, y z, que luego al componer con la parametrización, pues x depende de u y v, y depende de u y v, y z depende de u y v también. Entonces esto pues nos da tres integrales que voy a ponerlas ya del tirón y me estoy dando cuenta que no me va a caber, así que dejadme ya que borre un poquito por aquí. Vale, por aquí lo tenéis. Veis que son tres integrales de funciones escalares, porque ahora ya las componentes del vector f
pues son funciones escalares, ¿de acuerdo? Hemos deshecho mediante el producto escalar el carácter vectorial y luego aquí estoy poniendo poniendo debajo de este producto vectorial cada una de las tres coordenadas, simbolizando que de este producto, dado por este paréntesis, estamos cogiendo, pues en este primer caso, la coordenada X, en este segundo la Y y en este tercero la Z. Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es borrar todo esto y explicar unas cuantas cosillas para ya que nos dé una visión general de todo lo que hemos hecho y explicar qué significa la integral de superficie de una función vectorial que me ha quedado ahí pendiente. Bueno, lo primero de todo que acabo de caer es que también se me ha olvidado el caso en el que no tengamos ni una función escalar ni una función vectorial a la hora de integrar. O sea, que simplemente tengamos una integral de superficie sobre una región S de un diferencial de superficie escalar. Entonces, esto de aquí lo que sería es el área de la región S, o sea, la sábana, la superficie que nosotros hemos parametrizado, que es nuestra región de integración, pues calcular su área. Entonces, pues esto es tan fácil como que el módulo del ds, pues ya hemos visto lo que es. Esto sería la integral doble de el módulo de las derivadas de la parametrización, primero respecto a u, luego respecto a v, por du dv, ¿vale? Y esto, pues bueno, habría que poner aquí los límites, o sea, u0, v0, u1, v1. O sea, que veáis que también puede darse este caso y estamos calculando el área de una superficie curva. Vale, lo siguiente es ver la relación entre las integrales de funciones escalares y las vectoriales, porque acabamos de ver ahora en la manera de proceder sobre las integrales de superficie de funciones vectoriales que se transforman en tres integrales de superficie de funciones escalares. Pero hay otra forma de enfocar esta situación que luego a la hora de resolver problemas es muy satisfactoria porque se resuelven muy fácil. Y es decir que si tenemos una integral de superficie de una región S, de una función vectorial, o sea, tenemos f, producto escalar, diferencial de ese vector, pues el diferencial de ese vector nosotros podemos interpretarlo de la siguiente forma, porque ya hemos visto que no deja de ser el vector normal a la superficie S en cada uno de sus puntos. Entonces, nosotros podemos separar ese vector normal en un vector, o sea, en el módulo de ese vector normal, que va a ser ds en módulo, o sea, esto podríamos ponerlo así y con dos barras, pero lo ponemos así ya simplemente, multiplicado por un vector unitario en la dirección en la que va el vector normal en cada uno de sus puntos, ¿de acuerdo? Entonces, al separarlo de esta forma, pues el producto escalar de la función f habrá que hacerlo con ese vector normal unitario y quedará por aquí el diferencial de superficie. Vale, entonces, al hacer este producto escalar, pues habrá que multiplicar las coordenadas de f por las coordenadas del vector unitario. O sea, tendremos, voy a poner de hecho el vector unitario primero, pues la coordenada x por fx más la coordenada y por fi más la coordenada z por fz. Y todo esto por una integral, o sea, perdón, por un diferencial de superficie. Entonces, f de x, f de y y f de z, pues son, vamos a ponerlo por aquí abajo, las f sub
y se definen como funciones de x, y z. O si no queréis poner x, y z, pues de x vector. Entonces, podemos llamar a la suma de estas tres funciones por las coordenadas del vector normal unitario, pues podemos llamarlo como una función escalar, pues por ejemplo g, pues vamos a ponerla g de x vector por diferencial de s. Y que veáis pues que al final una integral de superficie de una función vectorial se transforma en una integral de superficie de una función escalar. Lo que pasa que en realidad esta función son tres funciones, ¿de acuerdo? Y bueno, esto podréis decir, esto es lo mismo que has hecho antes con los productos vectoriales, lo que pasa es que ahora has hecho unitario el vector, pero ojo porque ya veremos en el capítulo siguiente que ciertos problemas, pues como pueden ser cuando la superficie S es una esfera, pues resulta que el producto vectorial que representa todo esto, si lo hacemos de esta forma, se simplifican los cálculos muchísimo. Y luego lo siguiente es, ¿qué significa físicamente la integral de superficie de una función vectorial? Bueno, pues si a la función vectorial le damos las dimensiones apropiadas, en concreto las dimensiones de campo, pues por ejemplo, si es un campo eléctrico, pues dimensiones de campo eléctrico, si es un campo gravitatorio, pues dimensiones de campo gravitatorio, pues al multiplicar por longitud al cuadrado, que es lo que son las dimensiones del diferencial de S, lo que obtenemos son dimensiones de una magnitud que en física se conoce como flujo. Entonces, lo que estaríamos calculando es el flujo del campo vectorial atravesando la superficie S que estemos integrando. Pues, por ejemplo, si tenemos un campo vectorial que son unos vectores en esta dirección y tenemos una superficie S, pues los vectores de este campo que atraviesen la superficie, el producto escalar de todos ellos por los vectores, por el vector normal a cada punto de la superficie, pues vamos a ponerlo que este es el rojo, ese producto escalar, la suma de todos ellos, pues es lo que nos da la integral. Y eso significa, en física, o representa el flujo del campo atravesando esa superficie. Que, por ejemplo, para el caso de una superficie cerrada, pues tenemos esta situación. Imaginaos que tenemos este campo vectorial que, por ejemplo, pues parece como que es una fuente, que en algún punto de dentro de la esfera se origina el campo y salen los vectores en dirección radial en todas partes, ¿vale? O sea, es un campo vectorial con simetría esférica, tal y como lo he dibujado. Pues si nosotros ponemos una esfera, o sea, la superficie de una esfera, que es esta S, que he puesto aquí, esta región S, pues la integral de superficie, que en este caso sería de una superficie cerrada de este campo vectorial en la región S, nos estaría dando el flujo. Y esto se ve mucho en el tema de electrostática, mediante la ley de Gauss y tal, pues bueno, que cuando me ponga a subir vídeos de física, pues en algún momento pues ya veremos. Y pues nada, ya no tengo nada más que contar. Lo único que pues haré un capítulo especial para resolver alguna integral de este tipo, ¿vale? Para que no os asuste cuando veáis una con el simbolito este aquí. Y nada, me queda comentar los tipos de superficie que pueda haber, que bueno, para no extenderme ya mucho, porque está quedando un capítulo muy largo, lo voy a poner del tirón y lo vamos viendo en una hoja aparte. Bueno, pues vamos despacito por partes. Aquí lo que tenemos es algo parecido a lo que vimos en el capítulo de integrales dobles cuando definimos los tres tipos de superficie que había. Pues cuando hacemos integrales de superficie, perdón, los tipos de regiones que había para integrar. Bueno, pues cuando tenemos integrales de superficie,
Las regiones ahora son también bidimensionales, pero con curvatura, porque son objetos en R3. Entonces, nosotros podemos interpretarlas de tres formas, que son las de tipo 1, si entendemos que es la coordenada X la que viene en función de Y y de Z. O sea que, por ejemplo, imaginad que tenemos una esfera y que partimos el hemisferio norte y el hemisferio sur, pero en vez de a lo largo del eje Z, como estamos acostumbrados, pues a lo largo del eje Y. Y entonces tenemos estos dos cascarones de esta forma, donde estos vectores que yo he dibujado en color amarillo son la orientación de la superficie positiva, ¿vale? Vamos a bajar un poco y aquí tenemos las de tipo 2, que son cuando la superficie, pues por ejemplo en este caso la esfera, la tenemos orientada a los dos hemisferios a lo largo del eje Y, o sea que es Y, la coordenada Y, la que viene como función de X y de Z. Y luego tenemos coordenadas de tipo 3, pues que son las que estamos acostumbrados nosotros de toda la vida, que es cuando es la coordenada Z la que viene como función de X y de Y. Y entonces tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y luego tenemos, vamos a venir aquí al dibujo principal, tenemos la esfera completa como ejemplo de superficie de tipo 4, que es el tipo de superficie que es de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 simultáneamente, que pues en concreto la esfera, como es simétrica en todas las direcciones del espacio, pues cumple esta propiedad. Entonces, ¿qué sentido tiene definir la superficie en cuestión como de tipo 1, de tipo 2 o tipo 3? En el caso en el que podamos, porque si es una superficie que solo puede definirse de uno de estos tres tipos, pues es uno y ya está. Pero si podemos elegir, nosotros deberemos elegir el tipo que haga que la coordenada que venga en función de las otras dos sea una función inyectiva. Que es aparte uno de los problemas que tiene definir la esfera en cartesianas, que como la coordenada z es una raíz, es raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, pues tiene la solución positiva, que es el hemisferio norte, y la solución negativa, que es el hemisferio sur. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos las regiones A que he puesto aquí, que serían pues el homólogo de lo que hemos visto antes, que era una parametrización rectangular, que es irnos a un espacio de dos coordenadas y con una parametrización irnos a la superficie. Lo que pasa que en este caso, pues los espacios a los que nos vamos son las proyecciones de la superficie sobre los ejes cartesianos en las tres direcciones que podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es, si tuviera los ejes y tuviéramos, por ejemplo, una superficie que fuera de esta forma, pues por ejemplo, vamos a ponerla así. Como una especie de lazo. Entonces, ¿cómo convendría definir esta superficie S? Como qué variable tendríamos que poner en función de las demás. Pues aquí está claro que si esto fuera el eje X, esto el eje Y y esto el eje Z, poner la coordenada Z como función de X y de Y no sería apropiado, porque veis que si toda esta superficie en el plano XY proyecta, por ejemplo, este rectángulo, pues veis que en este punto de aquí, del rectángulo azul, nos corresponde este punto de la superficie naranja, nos corresponde también este otro punto, y bueno, y si siguiera para arriba, pues a lo mejor nos correspondería otro más. O sea que a un único punto en el dominio le corresponden varios puntos de imagen, y eso hace que la función no sea inyectiva, y eso hace que a la hora de parametrizar todo esto, cuando nos vamos al espacio y convertimos esta superficie en una superficie plana, bidimensional, tengamos ambigüedad a la hora de ir a los puntos de R3, ¿vale? A la hora de ir de los puntos de esta región, que era la que en la teoría que hemos visto yo he llamado la región U, pues a la región S. Tendríamos ambigüedad. Entonces eso a la hora de resolver las integrales da problemas. Por lo tanto, aquí descartado que Z
sea una función de x y de y, aquí lo conveniente sería poner la y como función de x y de z. O sea, definir esta región U aquí en este cuadro, o sea, en este plano, en el plano xz, y aquí sí que vemos que todos los puntos de este plano cumplen la propiedad de inyectividad en la superficie S. O sea que a cada punto de esta región U le corresponde un único punto de la región S. Y esto de aquí es el sentido de montar todo este rollo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora ya sí que sí, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.